Los papanes se han apoderado del jardín y la huerta de mi abue. Eso dice mamá. Abres la puerta del jardín y tienes a los papanes muy orondos por todas partes. Unos a la sombra del pozo, otros trepados en los árboles, unos en la cerca y otros caminando en la calzada. ¿Y crees que se asustan cuando te ven? Ni lo pienses. Siguen en lo suyo muy quitados de la pena, como si no existieras. ¿Conoces a los papanes? Son unos pájaros grandes de plumaje oscuro, casi negro. Tienen el pico largo y largas son sus patas. Al menos así son en el pueblo de mi abue. No cantan como los piscullos o las primaveras ni juguetean como los loros. Dice mamá que su voz no tiene chiste pues graznan igual que los cuervos, y de verdad han de ser parientes porque se parecen. Yo los he visto siempre que vamos a casa de mi abuela. Amanecen por montones en el follaje de los mangos, grita que te grita desde las 6 de la mañana, si no es que antes. Un rato después salen en grupos de 20, 100, 1000 papanes, volando hacia los montes. Luego que se van se hace el silencio en el pueblo, pero ya para entonces, ¿quién tiene sueño? Una vez, hace tiempo, le estaba ayudando a mi abue a cortar naranjas cuando un papán se vino a parar cerca de mí. Yo estaba mirando a mi abue meter la garrocha entre las ramas más altas, llenas de naranjas, cuando escuché un aleteo. El papán se paró al borde del pozo y miró para abajo, como si quisiera alcanzar el agua. No te asustes, me dijo. Claro que no me asusté. Aunque había visto papanes muchas veces, nunca había visto uno tan cerca. Su plumaje brillaba tanto como sus ojos. También su pico era brillante. Movía la cabeza de tal manera que parecía estar pensando. Yo lo miraba con curiosidad. En eso mi abue me acercó la punta de la garrocha para que tomara las naranjas. Eran 4 unidas en una misma ramita. Las cogí y las puse en la canasta y grité, 15. Ya eran más que suficientes para el jugo del desayuno, pero a mi abue le gustaba tener un frutero lleno de naranjas, plátanos, pera y mangos, así que volví a meter la garrocha entre las ramas del naranjo. Creí que el papán podía haberse espantado cuando grité 15, pero no fue así. Seguía en la orilla del pozo y ahora miraba cómo estábamos cortando naranjas. Me acordé de un documental que vi en la tele, era de un cuervo muy inteligente. El científico que lo estudiaba había descubierto que aquel cuervo podía resolver problemas. Por ejemplo, jalar una cuerda larga que tenía alimento en el extremo. Recuerdo que jalaba la cuerda con el pico y la pisaba para evitar que se cayera. Así logró subirla a la rama donde estaba posado. Enseguida deshizo el nudo que aseguraba el alimento y se lo comió. Era un documental hecho en Inglaterra. Terminaba con unos cuervos parados en la orilla de una torre, mientras una voz decía que, según los ingleses, el día que no haya cuervos dejará de existir para siempre la familia real inglesa. Pero te estaba diciendo que el papán nos miraba cortar naranjas. No te asustes, volvió a decir mi abuela. Iba a contestarle no, abue, cuando se cae una naranja y se raja del golpe. No era de las naranjas que ella estaba cortando sino una bien madura que se soltó del árbol. El papán la vio caer igual que yo y ¿sabes qué hizo? Se bajó del pozo, caminó hacia la fruta, la miró por todos lados y le metió el pico por la rajadura. ¡Hey! Le gritó mi abuela. El pájaro salió volando hacia la fronda del mango. Dice mamá que ahora los papanes ya no se espantan fácilmente. Como la casa de mi abue está sola mucho tiempo, ellos se sienten los dueños. No hay hey que los asuste. Mamá viaja al pueblo cada fin de mes para ver la casa. La limpia y busca quien le arregle el jardín y la huerta. Cuando no hay quien le ayude, lo hace ella misma y regresa molida. A veces hasta con ampollas en las manos. Una vez se enfermó por comer algo descompuesto. En vacaciones, cuando mamá, papá y yo vamos al pueblo, hacemos arreglos en la casa. Papá pinta la fachada o las ventanas, o barniza las sillas que hizo mi abuelo hace más de 50 años. Yo compongo los caminitos de piedra del jardín que sirven para encerrar los rosales y las azaleas, y sacudo las cosas de mis abus, el baúl, la máquina de coser, el espejo y el aguamanil, los cuadros con fotografías y un cajón de cedro que hizo mi abuelo para montar un reloj de mesa.
Mamá quiere regalar todo eso porque dice que se está echando a perder. Papá piensa que debemos guardarlo, ha dicho que es parte de nuestra biografía. A veces mamá se acuerda de cuando era niña y me dice, la máquina de coser estaba en aquel rincón, junto a la ventana, cuando tenía tu edad llenaba el aguamanil con agua del río, la niña de esta foto soy yo, una vez que me raparon para que aguantara el calor. Me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo.